Hola, querida. Hola, qué terrible, pero es espantosa la comunicación, oye. Sí, ha sido súper, súper complicado. Ahora no te tenemos en imagen, pero te tenemos en sonido, porque no se ve en la pantalla, ¿ya? Ah, ya, bueno, no se pierde mucho. Lo que pasa es que intenté hacer la videollamada por el computador, pero no me lo permite porque estamos ocupando precisamente la cámara para hacer la transmisión. Pero se estamos Ya, escuchando ya, todos acá atentamente, así que estamos todos esperando el conversar contigo, así que no te preocupes. bueno. Bueno, para mí es un placer enorme reunirme con ustedes y saber que existe este espacio tan simpático y tan ameno para llevar la literatura a todo el mundo. Realmente es un encuentro formidable. O sea, estamos haciendo lo posible por difundir de la mejor manera la cultura, las letras. Estoy hablando con Jimena Gautier Greff. Ella nació en Santiago en 1944 y reside en Francia, usted en París. Exactamente, nací hace muchísimo tiempo y, vengo a Santiago, más o menos estoy viniendo regularmente cada 6 meses, estoy pasando 6 meses allá y 6 meses acá. Así que mitad para allá, en invierno se viene para acá y en verano se va para allá. Sí. En este momento estoy haciendo puros inviernos nomás, espero que voy a poder hacer algunos veranitos también. Querida, ¿cómo es esto? Porque usted es mitad francesa entonces. ¿Cómo ha sido No, este? mira, yo soy completamente chilena. A pesar que mis dos apellidos son franceses, Gautier y Greve son franceses, pero eso es pura casualidad nomás, porque soy nacida en Chile. Y bueno, pero después del golpe militar tuve que irme del país. Y entonces me afinqué en Francia y me quedé allá, como era sumamente joven cuando partí, entonces me quedé allá y me casé allá y tuve hijos allá y en fin, pasaron muchas cosas allá, ¿ves tú? Así que por eso me he quedado muchísimos años allá. O sea, se hizo la vida ya, su mitad de vida, por así decirlo, porque el hecho de irse, de tener familia, uno ya como que queda dividida en dos. Exactamente, exactamente. Me fui en diciembre del 73, enero del 74 ya partí. Estuve primero en Buenos Aires, después de unos rebotes por América del Sur y después partí a Francia. Y allá me afinqué. Allá se quedó en Francia finalmente. Debe haber sido muy traumante y ahora que a propósito de los 50 años de todo lo que estamos recordando, para muchos irse de su patria y ir a un país extraño, en Francia un idioma también diferente y una forma de ver el Sí. mundo diferente. Cuéntanos un poquito de cómo fue eso. Fue terrible, fue un desarraigamiento, fue una pérdida de identidad y una reconstrucción de una identidad diferente. Fue terrible, también sumamente traumático por todo lo que significó el golpe, por todo lo que fue aquí. Ustedes no se pueden imaginar las persecuciones, las muertes, las desapariciones, la gente muy cercana, ves tus compañeros, en fin, hasta familiares, todo, mira, todo sufriendo algo terrible. Y bueno, se ha hablado tanto de eso que yo creo que todo el mundo está más o menos al corriente. Todo lo que pasó en el Estadio Chile, el Estadio Nacional, en la caravana de la muerte, todas esas cosas, eran cosas que estábamos vivíamos día a día todo aquello. Y las persecuciones personales, yo era psicóloga de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales en ese momento, y bueno, inmediatamente fui suspendida de mi cargo, prohibida de ingreso a la universidad, obligada a firmar bajo fusil militar todos los días. Mira, cosas terribles, me tuvieron detenida y todo, mira, ni hablar de esas cosas. Fue terrible, terrible, muy traumático, espantoso, doloroso. Y bueno, una vez que estás afuera te encuentras con que el mundo es completamente distinto, hasta se habla distinto, incluso si tú estás en países de habla castellana, lo que se habla distinto, es otro castellano, no es el mismo que de acá. ¿Ves? Y finalmente terminé yéndome a Francia
Y allá, bueno, como tú bien dices, cambia la cultura, la civilización, cambia el idioma, cambia todo, todo. Así que hacerse de nuevo con los pedacitos que te han ido quedando de tanto sufrimiento y de tanto mal pasar, y con todos esos pedacitos reconstruirte, no queda otra. No queda de otra. Tú tienes varias publicaciones, libros de poesía, uno sobre psicología de la música, porque nuestra amiga además es música, es pianista. Es algo muy importante la relación que tiene el artista que es músico. Yo siento que los músicos ven o tienen la forma de sentir diferente del mundo, una percepción diferente, una sensibilidad más grande. Eh, Como decía, tiene varios libros de música, uno sobre psicología de la música, que fue su tesis de grado, y uno sobre clínica psicoanalítica, tesis de tercer ciclo. Cuéntanos un poco de todo esto que tú mezclas también, la música, la psicología, todas estas herramientas que tú utilizas y las haces un libro. Sí, mira, yo comencé a estudiar piano a los 4 años y bueno, después fui alumna del Conservatorio Nacional, así es que y llegué a egresar a la licenciatura. Y egresé de la licenciatura, no pasé el examen de grado por precisamente todos los líos que había. Pero paralelamente a mi formación normal que tiene todo el mundo, de tú que tú estudias en el liceo, después en la universidad, y esas cosas, paralelamente a esa formación académica, yo tenía una formación musical. Y musical y académica al mismo tiempo. Entonces eso hizo que muy naturalmente, como estudié psicología, me interesara la psicología de la música. Entonces hice una tesis de grado sobre el entrenamiento ritmo auditivo en niños pequeños, y como mi sensibilidad me llevaba a estudiar los problemas de las clases sociales más desafortunadas, entonces trabajé con niños que tenían problemas sociológicos, de mala alimentación, de ese tipo de cosas. Entonces, esos niños que estaban en una escuelita por aquí cerca, los trabajé con ellos, estuve durante un año administrándole un programa de entrenamiento ritmo auditivo para ver qué efecto aquello tenía en sus capacidades de coordinación psicomotriz y ritmo auditiva. Entonces, fue un trabajo bien interesante, con el cual conseguí yo diplomarme de psicóloga. Mi director de tesis fue el doctor París, el doctor Enrique París, al que mataron en La Moneda. Por eso te digo que sí me tocaba muy de cerca toda esta cuestión. Y bueno, el trabajo fue muy bonito, los chiquillos estaban felices, y después los medimos con una escala de medición de motricidad, a ver si había realmente un progreso significativo, y no dio los resultados que esperábamos. No dio resultados absolutamente que nos pudieran convencer de que sometiéndolas a un sistema de musicales de ese tipo podían aumentar sus capacidades ritmomotrices. ¿eh? Pero en todo caso el trabajo fue muy bonito y los niños estuvieron felices. Me imagino, sobre todo el tipo de población a la que dirigiste tu trabajo, que es la que es más afectada por la violencia, por los problemas familiares, por todo este tema. Pero interesante. Y de ahí sale psicología de la música. O sea, la música. Sí. Sí, y después entonces la psicología de la música terminó siendo como una especialidad que fui adquiriendo poco a poco, porque después me nombraron psicóloga de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales, ¿ves tú? En donde yo estaba ahí y atendía a un público puramente de músicos, de instrumentistas y de otro tipo de arte, porque en esa época la Facultad de Ciencias y Artes Musicales tomaba teatro, danza e instrumentos del conservatorio. Así que estaba de pleno metida en contacto con instrumentistas y con gente que estaba en contacto con la música. Qué importante. Y ya, bueno, psicoanalítica seleccionada en numerosas antologías poéticas de la lengua española, en francés y en inglés, varios libros digitales, formato ebook.
eh, pues, psicóloga y planista, escribe sus primeras poesías a los 5 años y a los 13 años publica poemas No, de Ruth. hay un error, no es a los 5, es a los 7. No sé cómo diablos salió 5, pero es a los 7, empecé a los 7. Porque aprendí a leer a los 3 años, aprendí a leer a los 3 años y ya a los 7 ya había leído tanto que me puse a escribir yo también. Pues. Esto como cada chica también yo escribía y empecé a escribir poesía, sí, a los 7 años, no a los 5. Hay un error, si tú me lo mandaste como 5. Y publica Sí, sí, poemas de pero no sé qué ruta, prologado nada más y nada menos por Juvencio Valle. ¡Qué sí, sí, fue importante Juvencio fue lo poeta! Cuéntanos un sí, poco. sí, muy importante fue. Mira, eso fue porque como yo ya escribía desde hacía mucho tiempo, mi madre era profesora, estaba en la Unión de Profesores de Chile con César Godoy Urrutia, la Julieta Campuzano y todo ese tipo de gente. Entonces ellos dijeron, mira, publicale las cosas a la Jimena. Entonces mi mamá dijo, yo te voy a publicar, encontrar plata para publicar, porque ningún editor te publica. Esto, poesía es un rango que no merece el interés de los editores porque no es comercial. A pesar de que yo creo que a la gente le gusta mucho la poesía, eso es un mito. Bueno, la cosa es que consiguió mi mamá la plata para hacer la publicación con mis abuelitos, que mi abuelita entonces dijo, bueno, hagámosle la publicación a la niñita. Y entonces le llevaron mis poemas a Neruda, por supuesto. Y Neruda dijo, sí, esto está bueno, en fin. Entonces dijo, se los voy a pasar a mi compadre para que él lo prologue. Y Juvencio era compadre de Neruda. Y entonces Neruda le pasó los poemas a Juvencio y Juvencio los probó porque le gustaron. Y así fue como entonces salió ese librito, fue editado en las imprentas del Servicio Nacional de Salud, para que tú veas, nada ortodoxo, ¿eh? Nada. Y entonces ahí lo editaron con el prólogo de Juvencio, que hizo un muy bonito prólogo. Y también en las solapas del libro iban otros comentarios de otros escritores, un escritor chileno que se llamaba Carlos Poblete, y que había estado en Cuba y que, en fin, le gustaba mucho mi poesía. Y bueno, y así fue como salió ese librito y fue muy, muy nombrado en esa época, muy nombrado porque traspasó las fronteras y llegó a Argentina, a Perú y a Uruguay. Y desde Uruguay yo recibí una carta que era un espaldarazo de gloria de Juana de Ibarburu. ¡Qué fantástico! Yo y, amo a Juana de Ibarburu. y sí, la mismísima Juana me mandó esa linda carta, que la usé después de prólogo para otro libro que se llamaba Duerme Pablo, que era un librito de poemas de amor. Vale. O sea que tú, toda tu esencia era la de escribir, de contactarse, eras una artista nata. Sí, sí se puede decir eso, sí. Es que es asombroso porque en los tiempos de los que estamos hablando, no es como ahora que uno tiene redes sociales, que uno puede publicar en un Facebook, o que uno se puede autopublicar, para que se entiendan las personas que nos están escuchando. Estamos hablando de una época que era mucho más difícil contactarse con el resto del mundo, o sea, era complicado, era muy caro, hay que decirlo. Había que escribir una carta, luego había que ponerle un timbre, un sello y mandarle a alguna dirección. Tú tenías que conocer la dirección. Bueno, ahora es más fácil con los emails, pero en la época eran direcciones verdaderas. Ves tú la calle, el número de la ciudad, en fin. Pero en fin, no sé, eso se iba dando así por contactos, por gente que le gustaba la poesía, aficionados de la literatura. Tú sabes que el, el aficionado a la literatura yo creo que es tan importante como el mismo escritor, porque sin el aficionado a la literatura el escritor desaparece. No hay quien lo lea, no hay quien desarrolle un eco positivo, ¿ves tú? A aquel trabajo, porque escribir, bueno, en esa época para mí no era ningún trabajo, pero se puede decir que escribir realmente es un trabajo, tú te das una meta, te das un objetivo, te das una manera de llegar a eso y luego entonces haces tu creación. Pero el literato, el aficionado a la literatura y toda la gente que vive en torno de una obra es tan importante o más que la obra.
Eso es cierto, porque la obra tiene que llegar a un público, y el público cuando lo acepta es cuando remece, cuando el público lo lee, cuando el público lo comenta. Bueno, luego publica en 1962 Dagao, Exaltación de un adolescente, poema en prosa, con prefacio crítico de Juan Luigi y prole, pro- prolegómenos, el poeta Armando Sala Gamarra, perdón, se me Sala trabó la lengua. Gamarra era un poeta peruano y bueno, en ese momento estaban bien removidos todos con la cuestión de mis escrituras, pues, entonces todos mandaban, ves tú, comentarios y escritos y todo, entonces para no despreciar toda aquella apreciación, entonces se publicaron todos esos extractos también en ese libro. Qué Y importante. Juan de Luigi era un crítico literario feroz que existía aquí en Santiago, Era pero feroz. horrible. Ah, Es que por exactamente. eso eso te iba a Entonces, llegar. Era horrible. Ese tipo era súper difícil de complacer, que algo lo encontrara realmente bueno. claro, sí, sí, claro, claro. Y el hecho que él haya apreciado mi literatura, entonces, pero era un espaldarazo de gloria. Por eso es que se le solicitó y él accedió con mucho gusto a escribir un prefacio en el cual me trataba poco menos que de Mozart de la literatura, imagínate. Es que es increíble, por eso cuando lo estaba nombrando quedé así como Juan del y no era otra cosa que tenía este literato, era que no hacía comentarios de cualquier persona, o sea, de cualquier pelagato, él recibía cartas, lo cuenta su historia, y había muchas de rechazo, incluso rechazaba a grandes poetas, a grandes escritores, porque él hacía lo que él consideraba realmente un trabajo de calidad, es muy crítico. Yo lo estudié, por eso hablo de él, y me sirvió mucho para hacer autocrítica de su propia poesía. Es muy importante cuando uno ve las técnicas de los críticos para evaluar un poema o para evaluar una obra, por lo menos para mí. Sí. Y te quiero decir, respecto a Juan, era un hombre formidable, era un hombre realmente sabio, que conocía enormemente. Yo lo conocí después porque a fuerza de tener entrevistas con él y todo, yo lo conocí bien. Íbamos a ser amigos con mi mamá que me llevaba, en fin, porque yo era cabra chica, por eso que andaba con mi madre, ¿ves tú? Entonces, era un hombre realmente valioso y sufrió mucho en la última parte de su vida porque quedó ciego, Juan, y era algo que le causaba profundo dolor y profunda desesperación. Y su muerte me afectó enormemente, enormemente. Yo creo que afectó a todo el país en su momento la muerte de él, porque era un hombre muy sabio y era un hombre que además de ser sabio compartía lo que sabía. Entonces, eso era, o sea, él cuando te decía algo te daba la explicación completa del por qué. Y eso es algo que se ha ido perdiendo en el tiempo porque cuando alguien te critica, la gente se enoja o la gente lo toma mal. Claro. Y eso son cosas que se han ido realmente perdiendo. Bueno, como contábamos, ella toma la carta como prólogo, la de Juana de Ibarburu, poetisa uruguaya, tiene recitales de poesía en Buenos Aires y Mendoza, participa en la Feria de Arte Popular del Santiago del Parque Forestal, frente a los tajamares del río Mapocho, junto a grandes figuras de la literatura, diversos premios Poesía y Arte. Querida, supongo que nos tienes algún texto para leernos. Sí, sí, tengo, pero antes de eso quería yo hablarte de las ferias de arte que se hacían en Santiago, que eran muy lindas, eran aquí al borde del río Mapocho, y todos los artistas, los pintores publicaban ahí, exhibían sus obras,
Y los poetas estaban ahí también. Había una mesa en donde venía Neruda, venía Nicanor Parra, venían todos los grandes y los más conocidos y los menos conocidos, porque son todos grandes, y entre esos andaba yo también con las poesías, ¿ves tú? Era algo tan lindo, era una reunión tan delicada y hermosa, y la gente se paseaba entre medio de los cuadros, y la gente y los otros leyendo poesías y todo. Era algo realmente precioso. Eso existió aquí en Santiago, fue muy lindo, ojalá se pudiera volver a hacer alguna vez. Fue realmente precioso. Bueno, es que ahora las ferias del libro, como que es súper difícil conseguir público para algunos eventos y es súper complejo. Y las que se han realizado, las más grandes, no han tenido arte. Eso, pero han tenido música. Ahora como que se empaquetó y eso lo conversábamos con Leo Lobos, como que el arte debería estar presente en este tipo de exposiciones, porque se volvió como un evento de rock y no como lo que Claro, es. es que no era una exposición, no era una feria del libro, no, era una feria de arte. Lo principal era la exposición de cuadros. Y entre medio de todos esos cuadros que se ponían, nosotros metíamos nuestra cuchara, ¿ves tú? Con nuestros stands, las mesas u otras cosas que armábamos así para llamar la atención. ¿Ves? Incluso organizábamos cócteles al lado de los tajamares del Mapocho, con mantel y mesa larga y medio y bolsa y todo. Entonces era genial. Pero no era, porque la Feria del Libro, tal como yo la he visto, es un evento comercial. Las editoras vienen, ponen sus libros y tú vienes y compras los libros. Pero no, ahí si tú querías comprabas un cuadro o comprabas un libro de poesía, pero no, lo importante era la exposición y el contacto de los artistas, los pintores y los escritores y los poetas con el público. Uno conversaba, uno estaba ahí, Neruda estaba en medio de toda la gente, Nicanor también, estábamos todos ahí y conversábamos con la gente y, en fin, había un contacto piel a piel, ¿ves tú? No era una cuestión de que yo compro un libro a un caballero que tal vez va a estar ahí para firmar el libro. No era eso, no. Qué importante la dinámica distinta. Sí, Eso es, otra manera de pensar. sí, porque ahora no, son como tú dices, voy a ir a comprar el libro y ojalá que esté el autor ahí para que me lo firme. Claro, exactamente, Eso también exactamente. habla de por qué nuestra cultura es tan baja a veces. Falta ese contacto. Ah, ¿nos tienes algo para leer mientras para seguir conversando? Pero, claro, tengo algo para leerte. Mira, aquí a la mano tengo los últimos 3 libros que he publicado. Uno es La masacre del Estadio de Chile, con poemas dedicados a Víctor Jara. El otro se llama Nerudicidio, que trata del asesinato de Pablo Neruda. Y el otro es Rodrigo, que habla también del asesinato de Rodrigo, también habla de los sucesos de octubre. Entonces, dime tú qué tema te gustaría tocar, porque el último que estoy trayendo a publicación este año todavía no ha salido. Ese se llama El poema de la reforma agraria y está prologado por Jackson Chol. Sí, ya Aquí vamos a en llegar al poema de la reforma agraria porque tengo la imagen de la portada. Déjame acomodar esto aquí. Ahí lo voy a acomodar. Ahí sí. Sí, tengo la portada, ay, sí, de la reforma agraria tengo la portada, pero quiero que nos leas algo como para ir eh, variando, para entrar en materia, porque nos queda todavía hablar de tus premios y nos queda hablar un poco ya de tu bibliografía, que es bastante amplia. te voy a leer entonces un poema que sale del libro La masacre del Estadio Chile, el asesinato de Víctor Jara. Este poema es el canto final, poema número 22. Y dice así: han pasado 50 años de congoja, tiempo del silencio, tiempo de la impunidad, tiempo de la injusticia. Hemos esperado que la verdad se abra paso, que justicia y castigo vivan su razón de ser. Víctor, hombre de teatro y la obra necesaria, alegría y paz de nuestras filas solidarias, del pueblo de conciencias y banderas alzadas.
Víctor destrozado, cantas y escribe tu alma en aquel circuito de martirio, horror y muerte. Una bala, 2 balas, 3 balas te acribillan. 4, 5, 6 balas exigen tu respuesta. 7 balas, 8 balas, 9 balas y 10. Tú sonríes. 11 balas, 12, 13 balas, 14, 15, 16 balas. El rostro abierto a la bondad sigue sonriendo. 17, 18, 19, 20. ¿Qué te han hecho, compañero? 21, 22, 23 balas, 24, 25 y van 26. Tu alma ya no está. 27, 28, 29, 30, 31 todavía. 32, 33, 34, 35, y no les basta. 36, 37 balas. Tus ojos quedan abiertos y van 38. ¿Qué es lo que tu asesino no consigue destruir? 39. 40 balas, 41. ¿Por qué tanto odio en este crimen? 42, 43, 44, el último impacto, pero no mueres y tu verso canta por siempre. Por las cordilleras tangentes al océano, tu pensamiento se abre como flor de amaranto, acribillado a Ebdo de tu autopistas inermes, cauce de las aguas libres y esteros abiertos, cascadas de senos altos y conciencia alzada, guitarra y corazón de la patria chilena, querido compañero Víctor Jara, de amor y de paz, Vidalita, Vidalita. Yo amo a Víctor Jara, dentro de todas las cosas, tengo incluso aquí su fotito acá atrás, mía, siempre la Víctor Jara. Sí, lo veo. Porque creo que una de las muertes más injustas, incluida la de Federico García Lorca también, ha sido una gran pérdida, perder a la gente que transmite amor, porque Víctor Jara era un ser de luz que transmitía mucho amor, mucha paz, y ser reventado por odio, porque en el fondo todo lo más terrible de todo lo que pasó fue la demostración de odio, que eso es imperdonable. Bueno, sigamos conversando. Vamos a ver los últimos premios internacionales que tiene ella. El primer premio en el Festival Mediterráneo. Cuéntanos de qué se trata el Festival Mediterráneo. Bueno, eso es un evento que se organiza en Europa y que reúne a todos los poetas premiados del mundo entero. Entonces nos reunimos, la gente va, hay conferencias, hay lecturas de poesía y todo lo demás, y se hace un pequeño concurso al cual todos presentamos algún trabajo. Esa vez me tocó a mí ganar el primer premio. En el 2011, en Grecia. Después tenemos primer premio de poesía, sección Estados Unidos, de Unión Mundial de Escritores por la Cultura, la Ecología y la Paz. Poema Albertina en el 2016. Primer premio de Eso fue un poema dedicado a Albertina Storni. Ah, qué buena. Premio de poesía y publicación en el International Books, 13º
Puente de Palabras 2016. Otorgado por Poetry Contest Mercosur en Rosario, Argentina. Tupac Amaru Condorcanqui. Este fue que al Sí, ladito. ese fue un evento. Sí, sí, es un evento que organizan todos los años. Y el tema era algún líder sudamericano. Y yo había elegido Tupac Amaru. Buen líder. Claro, claro que sí. ¿Estás ahí? ¿Me escuchas? Ahí sí. Sí, te estoy escuchando. Había una llamada tratando de entrar y la cancelé. Ah, por eso yo dije, ese no fue, que ha sido tan complicado Sí, sí, sí. contactarnos. El tercer premio en el Ha 25, sido difícil, ¿eh? sí, es que no sabía que Zoom se había actualizado ni que te iba a pasar eso, porque ayer también tuve el mismo problema con Leo Lobos que no se podía meter y tuvo que descargar la aplicación y desde ahí se pudo meter, pero perdimos como media hora en la espera Sí, y ahora lo sí, mismo. sí. Así que las personas que nos están Igual. escuchando, para que sepan, actualicen el Zoom. Bueno, tercer premio en el 25 anual Artistas en Base Internacional y 2018. Membresías, eres miembro de Poetas del Mundo. Francia, miembro de SACEM. ¿Qué es SACEM? La SACEM es la Sociedad de Autores y Compositores. Ah, Francia, miembro de la Sociedad de Escritores de Chile, que todos conocemos. Su bibliografía en papel, poemas de ruta, Dachau, Exaltación de un adolescente. Duerme Pablo, poesías de 1962. Dicen no hablamos de Duerme Esas Pablo. son puras poesías son poesías de amor que yo escribí en la época de mi adolescencia, donde todos los niños del mundo, ¿no es cierto?, escriben poemas a sus amores. Yo también. ¿Y Pablo era tu amor? No, no se llamaba Pablo, pero yo decía así para que mi madre no supiera quién era. Qué buen truco, qué buen truco. Así que los adolescentes no escuchen esa parte. No, 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 no. Efectos de un entrenamiento ritmo auditivo en el desarrollo motor del niño, tesis de grado para título de psicólogo, Universidad de Chile, 1972. Le Complice de Dionisios, memoria de doctorado. Eso en castellano quiere decir el complejo de Dionisios. Y fue un aporte bien interesante porque fue resultado de una investigación. Tú sabes que hay que hacer una investigación siempre. Entonces fue una investigación clínico-patológica respecto a la incidencia de esta temática y logré describir ese complejo y fue bien interesante, sí. Debe serlo porque el complejo de Dionisio desde el punto de vista psicológico es como interesante. Después tenemos, tú me lo tienes que decir en español porque está en francés y a mí no me sale muy bien. Ah, Apren- ¿de qué? Aprendizajes tres precoces de SOM. Ah, sí, aprendizaje precoces de los sonidos. ¿Ya? Ese fue en 1993 en la Universidad de París. Requiem por Esa es Chile. la matriz. Uh-huh. Requiem por Chile, Poesías 2001. Apología Mapuche. Amparo por los Mapuches de Chile, Poesías 2004. Plaidoyer pour les Indies Mapuche de Chile. Ese es la versión en francés. Exacto. Ese libro se había publicado en México, que fue publicado en un portal digital y fue publicado a medida que lo iba escribiendo y yo iba lanzando los poemas, ¿ves tú? Así que era como una novela por entregas. Y ese lo hice, lo publiqué en ese momento en francés y en castellano porque estaba ya en Francia, ya estaba dominando un poco el francés para poder escribir. Y entonces me lo publicó Remy Schwartz, que era el que dirigía el portal La Palabra en México. Y salió en edición digital. Y esa apología mapuche es la que aparece ahora en segunda parte del libro El poema de la reforma agraria. Porque fíjate que ese libro, la apología, yo la describí en el 2004.
Y de 2004 al 2022 nada ha cambiado en la situación horrible en que se mantiene a los mapuches en el sur de Chile. Y la situación terrible que viven de acoso, de persecución, de destrozo y de desapropiación de su tierra. En el único momento en que los mapuches han tenido un acceso a la recuperación de las tierras usurpadas ha sido bajo la reforma agraria de Allende, que yo lo describo en el libro en el que estoy sacando ahora, el poema de la reforma agraria. Y luego de eso, cuando fue la contrarreforma agraria de Pinochet, los mapuches no solo perdieron las tierras que habían recuperado, sino que además fueron expulsados y relegados a otras tierras. Se le perdieron su ganado, sus cosechas, sus útiles, sus enseres y sus casas. Todo les fue destruido. Y eso es algo terrible y eso no ha sido recuperado por ninguno de los gobiernos que ha venido. Bueno, después de Pinochet, ¿cuántos tenemos? Muy poco. Pero en fin, no se ha hecho justicia con ese pueblo. Y entonces por eso yo publiqué que era bueno publicar la apología mapuche como parte segunda del poema de la reforma agraria. Y a pesar, como te digo, que lo escribí en el 2004, lo publiqué. Y ahora lo publiqué en edición bilingüe, está en castellano y en inglés. Así que así todo el mundo se entera de lo que está pasando aquí en Chile. No solo está en francés, está en inglés también. Qué importante eso para que la gente entienda las cosas que pasan. Hay mucha gente que no sabe lo que está pasando en Chile. Es importante, estas lecturas son importantes. Es importante abrir la mente y a lo mejor podemos decir, oye, pero es que eso pasó hace 50, hace 60, hace 100 años, hace 1000 años puede que haya pasado. Pero la idea es leerlo, saberlo y que no vuelva a pasar y que las personas tengan la rectificación que merecen. Eso es algo que tenemos que aprender a conciliar. La rama quebrada, poesías del exilio en el 2005. ¿Perdón? Sí. ¿Qué sigue pasando? ¿Qué sigue pasando? Exactamente. La rama quebrada, poesía del exilio del 2005. El curandero, poesías de la resiliencia en el 2006. La masacre del Estadio Chile o el asesinato de Víctor Jara. Leímos recién un poema de él. Nerudicidio, la trágica muerte de Pablo Neruda. Rodrigo, pródigo de Raúl Zurita, Premio Nacional de Literatura Chile. Y poema de la Reforma Agraria con prólogo de Jack Sonchol, y comentarios de Víctor Hernández Godoy, presidente de la SED Magallanes, y Alberto Díaz Parras, SED de Iquique. Apología Mapuche, recurso amparo, Mapuche Apología en inglés, Polón Editores. Conversemos un poco, porque se nos está acabando el tiempo, conversemos un poco de tu último libro, el que ahora vas a tomar, que estábamos recién hablando de reforma agraria, y que adjuntas además la apología mapuche. Conversemos un poco. ¿Cuándo tú crees que esto va a estar disponible? ¿Para cuándo tenemos fecha de parto? La presentación del libro, el lanzamiento del libro se va a hacer el 13 de septiembre, a la cual te invito, Nadezhka, te invito muy cordialmente, porque estoy encantada de conocerte. Pero no hay problema, si quieres vamos y hacemos la transmisión en vivo. Sí. Es el 13 en la SECH, en los salones de la SECH, en el Salón de Honor, ahí donde está el retrato de la Gabriela Mistral, ahí lo vamos a presentar. Va a venir a presentarlo conmigo, ayudarme a hacer la presentación. Va a venir Rosa Alcayaga, que es una poeta bastante notable de Valparaíso. Va a venir el escritor Zacarías Norambuena, que es un escritor que ha publicado muchas novelas, no sé si tú lo debes conocer. La última de ellas fue una sobre los prostíbulos de Santiago, algo sensacional. Y va a estar también ayudándome en esa presentación Isabel Gómez, que es la vicepresidenta de la SECH, y que es una poeta, pero incalculable, que tiene libros publicados también muy hermosos. Así que te invito cordialmente que vengas para que compartas con nosotros ese momento. No hay problema, lo voy a anotar en la agenda y lo podemos transmitir en vivo a través de este canal para que toda la gente lo vea. ¿Qué te parece?
Me parece estupendo, fantástico. Ojalá que no funcionen las conexiones. No, no he tenido ningún problema en la sociedad de escritores porque tienen wifi. Perfecto, ya. Entonces vamos a alertarlo para eso, para que tenga su wifi ahí. Y entonces, bueno, mira, poemas de la reforma agraria, yo no sé, son muchos, son 144 poemas. El poema de la reforma agraria está constituido por 144 poemas. Y si quieres te leo el primer poema de la reforma agraria, que es un poema que habla de cómo era Chile en los años 1950. Ya, partamos por ahí. El estado de cosas que había. Este poema se llama El Rancho Grande y dice así: en Chile eran haciendas, somnolientos sembrados, meciendo al destino en las tardes serenas. El tiempo era lento y sus pasos casi humanos. Por esos campos largos y negras noches inmensas, suaves las estaciones se iban deslizando entre el barro y el limo, barbechos y cosechas. Tirado por un buey o un percherón de tiro sobre el gran pentagrama que trazaba el arado, solfeaban los zorzales, gorjeos infinitos. El diente en hierro alzaba brillando en sus bocados sierpes que se escurrían mostrando los colmillos. Las carretas al ritmo de rumiantes cansados, la yunta compasada, su carga balanceando, las épocas danzando y los cuervos graznando, con mucho desatino valses, foxtrot y tangos. Un molino de aguas y en sus palas un canto, exhalaba el arroyo con húmedos sonidos. Su curso mantenía el gran azud braceando, del arroyo la dicha sonaba en el molino, y al viento del batán que allí molía el grano, la molinera ondeaba sobre sacos de trigo. Era un caudal pequeño que el parque atravesaba, moviendo tras las aspas del agua ese modelo de un encuentro amable con la tierra sembrada, una cita inocente abierta en los potreros, con las brisas traviesas que las olas cortadas hundían en penumbras al final del paseo. Una arboleda anciana que ya tocaba el cielo formaba una avenida donde se descansaba, daba sombra en las tardes al plácido contento de mil conversaciones que alegres prolongaban, caminando en la vira a los viejos caballeros. Las niñas, sus curiosas mantillas perfinadas, peines y escapularios llevaban al rodeo. Desde la casa grande bajaban las señoras, afables, sonriendo, el paso distinguido, charlando unas con otras, la forma encantadora, amables, clamorosas, blanco rostro aquilino, corría tras las doñas un enjambre de niños, rodeado de criadas fornidas y orgullosas, futuros dignatarios de sonrisas graciosas, que inocente formaban parte del paraíso. Las niñeras, leyendo el cejo en sus patronas, van, corren tras los críos, ordenan sus caprichos, les arreglan las ropas, juegan y cambian bromas. Y la tarde brillaba en floridos racimos. Los mozos levantaban las mesas sin demora, cubiertas con manteles bordados de iniciales, espléndida elegancia que esos prados adorna, en deshilados flores y coloridas aves. Traían las criadas platos de loza inglesa y pasteles y jugos servidos en cristales. Los niños devoraban delicias misteriosas de dulce marjar blanco y confites naturales. De un gesto imperceptible las madres dan permiso o alzan el mentón si algo las incomoda. El aire a veces seco mueven sus abanicos y juegan a la brisa retruécanos y bolas. Así todo ese enjambre de esos tiempos lejanos transcurría sus horas bajo las filigranas que dibujaba el sol con paltos y naranjos. Qué hermoso poema, sabes que yo mientras tú estás hablando estoy compartiendo la portada de tu libro, Poema de la Reforma Agraria, y escuchar ese poema Gracias. me está trasladando a esa imagen, a los bueyes caminando, a la gente, al pueblo. Es un gran trabajo, te felicito por toda tu obra.
Y por esto de tener siempre presente el decir lo que hay que decir, el educar a través de la poesía y el mostrarlo en este lenguaje maravilloso que es la poesía. Me gustaría preguntarte sobre la portada de tu libro que tiene una imagen maravillosa que se parece a los murales del Mono González. Cuéntanos, ¿de dónde sale esta imagen? Se parece porque es del Mono González, pues. No lo sabía, no lo Es sabía, de él, no es sabía, de él. pero lo miré y dije, Es la foto de un mural del Mono González, fíjate que ha tenido la generosidad, el encanto, el amor, la amabilidad de decirme, Jimena, tú puedes usar mi foto, tú puedes usar la imagen, porque resulta que yo decía, un poema tan contundente como este merece una imagen especial, ves tú, del campo, de la esperanza que había en la reforma agraria, de los niños de Chile, que por fin, de Chile que iba a producir sus propios alimentos sin tener que importarlos y gastar millones en importar los alimentos, porque tú sabes que Chile no produce los alimentos que se comen aquí. Entonces, bueno, ese era el proyecto de la reforma agraria. Y yo decía, ¿dónde puedo encontrar algo? Buscaba por todos lados, entre mis amigos pintores, mis amigos dibujantes, mis amigos fotógrafos, por todos lados. Al final no encontraba nada que pudiera usar. Encontré algunas cosas fantásticas, pero no encontraba los copyrights. ¿Ves tú? Porque no se puede publicar una cosa sin el copyright. sí, Porque po. después viene, por supuesto, el propietario de la imagen, que es su trabajo y su arte, y te dice, bueno, no, aquí no. Entonces, buscando, puse un aviso en el Facebook, en mi Facebook puse, por favor, los que puedan encontrar una imagen para la portada, me ayudan. Y entonces en esto encuentro esta imagen de Mono González, que no sé de dónde salió, porque no sé dónde la saqué. Y entonces le escribo al Mono y le digo, por favor, dime, ¿podría usar yo esta imagen en la portada de mi libro? Y entonces pasaron unos días y de repente aparece una respuesta, sí, úsala. Estuve al otro lado, oye, yo feliz, pero feliz, como chacha la batea, feliz, feliz, ay, 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 ya por fin tengo una persona. Es linda, ¿no? Sí, es que la imagen revela todo eso que tú describes, está en esa imagen. Está el trigo, está la gente, Así, está la mirada, y la mirada esperanzadora de un pueblo. sí, sí, así es algo maravilloso. Es que el Mono González dijo fuera, pues yo creo que como él, no ha habido otro, ¿ah? No, son únicos. Bueno, querida Jimena, estamos llegando al final del programa. Ya son las 10, Ya, pasadito las 10, pero ya. no se preocupen porque el miércoles 13 de septiembre estaremos allá presentes en la Sociedad de Escritores y vamos a transmitir en vivo para que todos vean la hermosa carita que tiene nuestra querida Jimena. Y está muy contenta porque lamentablemente el Zoom tuvo un desperfecto, pero le hicimos, igual estamos presentes, igual la tuvimos en el programa y esperamos volver a invitarla Cumplimos. después de su presentación del libro ahí para que conversemos. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias. Jimena. Cumplimos, eso es lo importante. Eso es lo Cumplimos. importante. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos vemos Muchas gracias mañana. a ti, Nadesca. Gracias, gracias, Muchas querida gracias a ti, Jimena. Nadesca. Nos Te vemos. felicito Un por tu programa, abrazo. muy bueno. Y nos vamos. Nos vamos y vamos a estar próximamente con una nueva invitada, también mujer, una loba. Se nos viene la Rosita de Talca. Mañana nos vemos Conversemos un café y tengan un hermoso día. Ya a la tarde, a las 7, vamos a estar en la Sociedad de Escritores de Chile. Hoy día se presenta una músico emergente, Rey Pálido. No se lo pierdan. Micrófono abierto a las 7 de la tarde en la Sociedad de Escritores de Chile. Nos vemos, Almirante Simpson 7. Los quiero mucho. Y recuerden comprar sus números de rifa que se tira mañana.